Gracias, María de los Ángeles. Buenos días, un saludo cordial a todos los amigos y amigas que asisten a este diálogo. Yo quisiera concentrarme, respecto a las preguntas planteadas, en un enfoque que tome más bien lo global y lo regional, como un telón de fondo para asumir estos temas. Y la primera reflexión sería lo impresionante que resulta para quienes son hoy día adultos y se interesan en la vida pública, la extrema intensidad de las transformaciones del sistema internacional dentro del cual nos ha tocado realizar nuestro quehacer. El mundo se organizó al final de la Segunda Guerra Mundial y con altibajos mantuvo un paradigma hasta la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética entre 1989 y 91. Pero quienes han ingresado o les ha tocado actuar en la vida pública en las últimas 2 décadas han tenido esa primera gran crisis, ese cambio epocal del paso de la Guerra Fría a la posguerra fría y la globalización, luego un sustancial ajuste con ocasión de los atentados de los grupos fundamentalistas árabes y Al-Qaeda en septiembre del 2001 en Washington y Nueva York, y ahora Eric Hobsbawm nos acaba de decir que para el mundo capitalista la crisis financiera y luego de la economía real de octubre de 2008 representa un equivalente a lo que fue la caída del muro de Berlín para el mundo comunista en el tiempo de la Guerra Fría. Entonces, tenemos en menos de 20 años 3 transformaciones conmocionantes, profundas del sistema internacional. Y a eso hay que agregarle la enseñanza del que sea probablemente el más lúcido de los historiadores de las relaciones internacionales, el inglés Paul Kennedy, que enseña ya hace mucho tiempo en universidades norteamericanas, que en 1989 nos previno que después de la caída o el fin de un sistema internacional no viene uno nuevo, sino un tiempo de transición, en que se van dibujando gradualmente las nuevas reglas del juego del sistema internacional. Entonces aquí, cuando las reglas del juego se estaban dibujando recién, tuvimos los cambios enormes posteriores a los atentados de septiembre del 2001, un cambio drástico en la política exterior norteamericana, la apertura de una guerra global contra el terrorismo, las intervenciones militares preventivas y una recategorización de todas las regiones del mundo. Y ahora, que en América Latina estamos trabajando en un cierto contexto favorable desde el año 2003, se nos presenta este tsunami de la crisis financiera y productiva y estamos teniendo que aprender a movernos en un nuevo y distinto escenario. Y eso no es indiferente para las fuerzas progresistas. El tiempo 2003-2008 representó, lo sabemos todos, el mejor momento de los últimos 50 años en América Latina. Tuvimos un notable crecimiento cercano al 5%, corrección de las cifras de pobreza y desigualdad bastante sensible. El punto más alto fueron los 221 millones de pobres del año 2002, que habían bajado a poco menos de 190 el año 2007. Y dentro de esa cifra lo más impresionante era haber caído en extrema pobreza de 99 millones de personas indigentes a solo 67. Íbamos bien encaminados y todos sentíamos de algún momento que este viento de cola favorecía el trabajo de los gobiernos que estaban administrando el poder en la región. Y un punto muy importante es que progresismo y crecimiento se sintonizaron después del año 2002. Y por primera vez hemos tenido en América del Sur 11 de 12 gobiernos que se sitúan del centro hacia la izquierda, gatos de distintos pelajes, unos más al centro, otros más a la centroizquierda, otros más radicales, pero todos en capacidad de armonizar y concordar ciertas plataformas que corresponden a nuestra mirada que globalmente llamamos progresismo. Y eso tuvo que ver con el ciclo favorable de aumento de los bienes, de los servicios, del empleo, de reducción de la pobreza e incluso de reducción pequeña pero significativa de la desigualdad. La pregunta es qué va a pasar ahora, cuando tenemos pronósticos
de aumento de la pobreza. Para Chile, el Banco Interamericano ha calculado 5 puntos. Si no somos capaces de desarrollar políticas innovadoras, imaginativas, que protejan a los sectores más desfavorecidos. Para Argentina han pronosticado 7%, para Brasil cifras semejantes. Entonces podríamos tener un año 2008 que interrumpiera este ciclo positivo y de ascenso en la economía y el desarrollo social. Y esto no puede dejarnos pasivos, no podemos tener conductas estáticas. Tenemos que desarrollar con más eficacia que en los años recientes políticas que no serán la mera continuidad de lo que hemos hecho, sino que tienen que tener énfasis en la protección de aquellos puntos que son especialmente importantes para nosotros y que marcan nuestro diferencial con las visiones conservadoras y neoliberales, que son nuestros rivales y que hasta ahora están actuando camuflada y bastante inteligentemente para diluir sus responsabilidades en la burbuja financiera y en el ciclo político que estamos enfrentando. Entonces la pregunta ahí pertinente es, ¿qué hacen las fuerzas progresistas para situar debidamente las responsabilidades en quienes las tienen, para valorizar su idea del Estado, de la participación, de una democracia más dinámica y descentralizada, y para pasar a medidas políticas concretas esos estados de ánimo y esos valores? Porque si nos quedamos solo en la crítica de nuestros adversarios y nuestras políticas y decisiones no reflejan esta nueva situación, vamos a tener pocas capacidades de enfrentar un momento difícil. Hace unos pocos días yo trabajaba con un grupo de empresarios chilenos que tienen 15.000 millones de dólares invertidos en Argentina. Les preguntaba por la situación y todos me decían que ellos no sienten hasta este momento en sus empresas y en su gestión los cambios que se producen en el sistema internacional. Entonces, razonablemente, como esa es más o menos la situación que he visto en Brasil, en Perú, en otros países en los que he estado en los tiempos recientes, uno tiene que pensar que va a ser el año 2009 el tiempo en el cual las percepciones reales del impacto de esta crisis se van a hacer sentir y vamos a tener problemas en la ocupación, en la distribución del ingreso, en los salarios reales y en aquello que más importa a los símbolos y contenidos de una política progresista. Creo que en este cuadro hay que meter también otro elemento que no va a ser favorable respecto del ciclo anterior, que es Estados Unidos. Nosotros hicimos frente a la administración más impopular de la historia de Estados Unidos, a la con menor liderazgo y a la con menor capacidad de actividad internacional más allá de los focos de intervención directa como Irak y Afganistán. Y eso significó en América Latina una concepción que el Consejo de Seguridad Nacional norteamericano impuso en septiembre de 2002, según la cual hay una América Latina del Norte y una América Latina del Sur, y la América Latina del Sur, de la cual forman parte los 12 países que han organizado la Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR, están bastante desconectados del circuito y del perímetro geopolítico y de seguridad que más importa a Estados Unidos. Esto ha sido muy benéfico para nosotros. No habíamos tenido un tiempo de no política hacia América del Sur tan marcado y eso tiene que ver con el ciclo de gobiernos progresistas y con una mayor autonomía y espacio de nuestras políticas internacionales. Ahora tenemos lo exactamente opuesto. Un nuevo gobierno norteamericano dotado de prestigios que va a tener muchas más capacidades para recomponer la presencia de Estados Unidos en el mundo y no sabemos exactamente cuál va a ser nuestra capacidad de respuesta frente a esa nueva realidad. Tenemos que trabajar para tener concertada, articuladamente, ojalá la suma de las fuerzas progresistas, una visión que permita sacar dividendos de esta nueva situación y no ser sujetos pasivos de un nuevo diseño de imagen y comportamientos de parte de lo que será la administración Obama. Concluyo señalando que hay muchos otros problemas, cómo enfrentar los problemas de pobreza y de desigualdad territorial que se han concentrado dramáticamente en los países de América del Sur, cómo enfrentar los problemas de la pérdida de legitimidad democrática a la que aludía María de los Ángeles, probablemente en el Latinobarómetro del 2009, si las cosas son como parecen, va a haber varios puntos menos y el tema de la legitimidad democrática y de la renovación de la democracia va a estar muy alto en la agenda
el papel de los partidos políticos que siguen perdiendo militantes, prestigio y oportunidades de participación es otro punto clave, porque sin eso no hay arquitectura democrática. En fin, hay una suma de cosas, pero yo redondearía mis reflexiones diciendo que tenemos que asumir muy conscientemente un nuevo escenario internacional, nuevos paradigmas de comportamiento de los principales actores globales. Tenemos que reforzar el proceso de integración y tenemos que reforzar la coordinación de los partidos progresistas en América del Sur para dar mejores respuestas en un momento que va a ser difícil.